Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bueno, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. El día de hoy Dios puso en mi corazón ir a Santiago capítulo 1. Así que yo lo voy a leer, no te interesa, yo lo voy a leer y después vamos a orar y analizar un poquito de lo que quiso decir Dios a través de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, ponemos el tiempo en manos de Dios. Señor, Padre, Dios, gracias porque nos permite estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que tú nos guíes en esta tarde. Tu palabra sea la que nos enseñe y que seas tú el que nos redarguye si es necesario, nos exhortes, nos guíes. Gracias por este tiempo y guíanos, te lo pido. Danos ojos llenos de claridad para ver tus verdades y una vista ciega para las cosas inútiles. Te lo pido, en tu nombre, en nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Primero que nada, a mí me gusta siempre referir al contexto de por qué y cuándo fue escrito Santiago. Santiago fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Aproximadamente escribió en el año 45 después de Cristo. El contexto es un contexto difícil, el contexto histórico es un contexto de persecución, de disolución prácticamente de la iglesia de Jerusalén. Y el contexto lo podemos ver, si no me recuerdo, en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Que lo leeré, no se preocupen, si quieren pueden seguirme con la vista. Dice, bueno, Saulo consentía en su muerte. Acá empieza. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vamos al versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Este es el contexto en el que escribe Santiago. Y bueno, ¿quién era este Santiago? Santiago es el hermano, medio hermano de Jesús. Este hermano, medio hermano de Jesús, no había sido salvo hasta la resurrección de Cristo, como se le aparece en 1 Corintios 5. Y algo que me gusta es que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago no se refiere a Jesús como su hermano. No dice Santiago, hermano de Jesús, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí se ve cómo hay una transformación en su vida, de cómo se encontraba antes, cuando incluso no estaban mucho tiempo con él, cuando estaba acá en la tierra. Dice, ¿a dónde va dirigida también la carta? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La palabra dispersión en el original griego significa diáspora. Diáspora refiere a cuando el sembrador
esparce la semilla y se reparte por toda la tierra. Y bueno, eso fue lo que pasó. La persecución hizo que todos los judíos que estaban, los convertidos en Jerusalén, fueran esparcidos por todos los alrededores. Entonces acá la carta dirigida hacia los judíos que estaban en la dispersión. Salud. La palabra salud es muy interesante porque significa chairo. Es una palabra en griego que significa esperanza, bien para el porvenir. Y la pregunta es, ¿por qué a un grupo de judíos les escribe en griego y les da un saludo muy típico de los griegos? En ese tiempo el idioma griego aún era el idioma universal. Posteriormente fue ocupando ese lugar el latín y por eso luego vemos a los grandes escritores como Cicerón, Plutarco, escribiendo nada más en latín y no en griego. Pero en ese momento aún era el griego el idioma predominante en la sociedad. Y les escribe porque esta carta es una carta universal. Esta carta no solamente el primer propósito a los judíos, pero era también hacia los gentiles, hacia el resto de las personas. Cuando dice salud, ese es un saludo de ánimo. Y si uno ve el contexto, los judíos estaban pobres, no estaban en su tierra, estaban siendo despreciados, como luego vamos a ver en los siguientes capítulos. Estaban siendo despreciados, estaban siendo maltratados, estaban siendo aislados. Y lamentablemente muchos eran ignorantes. Ignorantes porque eran nuevos creyentes, porque estaban apenas aprendiendo de lo que era el Evangelio y estaban lejos de los apóstoles, ya que los apóstoles solamente se quedaban en Jerusalén, los demás tuvieron que huir. Y el versículo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra, si no me recuerdo, para prueba es peirasmos. Peirasmos es una palabra que en el griego se usa para examinar, es cortar para ver qué es lo que hay dentro, y se usa también en Job, cuando dice: me probará Dios y saldré como el oro. El punto es como una especie de examen para ver qué es lo que se tiene dentro a través de un estudio. Algo que me gusta mencionar es que, acá dice, sabiendo que la razón, me equivoqué. Bien. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acá se usa un argumento gramatical que es la sucesión. Empieza diciendo: hermanos, los somos como se dice en diversas pruebas, y luego dice sabiendo, como el resultante. Sabiendo que la prueba, sabiendo que el experimento, ¿qué es lo que va a producir ese experimento? Tiene una acción y conlleva una reacción. Y lo que va a producir, katagasetai, si no recuerdo en el griego, va a producir upomone. O upomone. Paréntesis, en el griego, como es un griego koiné, no se sabe exactamente la pronunciación, entonces puede ser upomone o upomone. Y lo que significa es permanecer debajo. Es la virtud de perseverar en las circunstancias difíciles. En aquel tiempo se le daba el nombre a las plantas que se podían sobrevivir a los desiertos. No era algo tan fácil. Y algo que quiero hacer una diferencia es que upomone es diferente a macrotumia. Macrotumia es el don que se ve en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esto no depende de Dios, depende del hombre. Es algo curioso porque hay veces que confundimos esos dos tipos. Y a mí me gustaría hacer, porque acá tengo un pequeño cuadrito, y es decir la definición de upomone y macrotumia. La definición de upomone es permanecer debajo. Macrotumia es largura de ánimo. El sinónimo es la perseverancia de upomone. Macrotumia es tolerancia. El origen de upomone es fruto de la prueba, que es el contexto en el cual escribe Santiago en este versículo. Macrotumia es fruto del Espíritu Santo. La aplicación de upomone es para soportar circunstancias adversas. Macrotumia para soportar a las personas. Y la característica de upomone es que no es un atributo de Dios, porque Dios no está bajo circunstancias adversas jamás. Y macrotumia es un atributo de Dios. Entonces, creo que es importante ver que esto depende de las personas. Y algo que vi una aplicación muy práctica y me gustaría compartirlas con ustedes es cuando dice: cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversa es poikilokos,
y significa multicolor. Multicolor lo que refiere en el griego es que aborda por todos lados, cuando os halléis en diversas pruebas. Diversa significa que va a llegar por todos lados. Va a llegar por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por absolutamente todos lados va a llegar la prueba. De todos los colores van a llegar las pruebas. Pero también esa misma palabra se usa en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y hay que dar gracias a Dios, porque me gustaría que fuéramos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, para entender lo que significa. Dice: en lo cual vosotros alegráis ahora, que por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que significa también acá es la gracia multicolor de Dios, la gracia multiforme de Dios. Porque aunque las pruebas lleguen de todas formas, sabores, colores, direcciones, también la gracia de Dios llega en todas formas y es lo que cubre la prueba. No va a llegar una prueba que no sea de un color que Dios no conozca. Eso es lo que quiere decir oikilotos, multicolor. Luego continuamos, dice, produce un pomone. Entonces, continuando en eso, seguimos a: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis hallados perfectos y cabáis sin que os falte cosa alguna. La obra completa significa que algo obviamente va a ser completado, pero Dios tiene que hacer esa obra. Yo tengo que ser paciente, que es algo que depende de mí, que es una decisión, y tengo que dejar que Dios haga su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis hallados perfectos y cabales. Eso de nuevo es otro argumento, digamos que simple, porque significa lo mismo esas tres palabras: perfecto, cabal, sin que os falte cosa alguna. Es un recurso literario que es para remarcar el propósito que Dios tiene a través de la prueba. Y acá nos da la solución Santiago para la prueba. Y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado abundantemente a todos. La sabiduría es la solución para pasar la prueba. Es la manera correcta de enfrentar la prueba. Y acá se ve claramente cómo la sabiduría no depende de uno y de la experiencia que uno tenga. Normalmente nosotros consideramos la sabiduría como la inteligencia puesta en práctica. La parte del conocimiento teórico puesta en práctica. Pero esta sabiduría no es ese tipo de sabiduría, es una sabiduría diferente, una sabiduría que después en Santiago capítulo 2 se ve que es una sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría que no se queda en la tierra. Y algo que me gusta que dice es: pídelo. Pídalo. Uno tiene que pedir para que se le dé, porque es una promesa que Dios da. Algo que me gusta es que en Mateo 26:39 dice: uno tiene que pedir con sumisión, mostrando a Dios lo que es un deseo, pero sometiéndolo a su voluntad. Pero en este caso es prácticamente, en el original, una especie de demanda a Dios, diciéndole: Dios, tú prometiste que me vas a dar sabiduría, por lo tanto te pido esta sabiduría, porque no es para mi voluntad, sino es para cumplir tu voluntad. Este deseo de pedir sabiduría no es egoísta, no es para que yo salga a mi modo, es para que yo vea reflejado a Dios y su poder. Porque algunas veces, justamente, como en Santiago, dice: piden, pero piden mal. ¿Por qué? Porque piden para sus deleites. Entonces ese es uno de los grandes problemas en los cuales nosotros luego nos encontramos, que es en nuestra forma de pedir y lo que pedimos, la intencionalidad con la cual pedimos. Entonces, justamente por eso dice: pida la sabiduría. Y ahí viene la promesa, la cual abundantemente, o sea, aplos, con liberalidad, con total fluidez, que Dios siempre da, va a ser dada, sin reproche, sin ninguna duda, sin ninguna complicación, va a ser dada. Continuamos en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene, 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Algo que es muy interesante es cuando dice: pero pida con fe, no dudando nada. La duda
es un problema en la vida del cristiano porque llega a desconfiar de la deidad y del poder de Dios. En Marcos 9:23, si me recuerdo, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Es una decisión el creer, es una decisión el no dudar, aun cuando no tenga cierto sentido. Uno se pone en una posición de un ser humano en la vida diaria y uno tiene que tomar decisiones pensantes porque uno no puede moverse, como dice el mundo, sin pensar. Uno tiene que pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, pensar antes de reaccionar, porque si no uno queda mal. Pero hay ciertas veces donde el pensar no es suficiente. En un libro llamado Temor y Temblor, que es un elogio a Abraham, el teólogo y filósofo danés Søren Kierkegaard refiere a un término que se llama salto de fe, que es cuando se llega ya a todo el máximo de la razón, del racionalismo, ya no se puede usar más la cabeza, entonces es en el momento en el que tienes que saltar, porque el argumento puede llenar el intelecto, pero no llena el alma, y lo que llena el alma siempre es Dios. Entonces uno siempre tiene que remitirse a eso, a un salto de fe no dudando, porque uno puede decir, en el caso de Abraham, es una locura, porque Abraham en su mente fue un homicida, mató a su hijo en su mente prácticamente, y prácticamente mintió. En su mente tenía muchos problemas, pero aún así él confió y tuvo el salto de fe que creía que Dios lo podía levantar de los muertos. Pero ahora, no es en contra de la razón eso, matar a su propio hijo, poniéndonos en su lugar. Es loco, no tiene sentido. Matar a tu propio hijo no tiene sentido. Y es algo amoral, contra la moral, completamente. ¿En qué país, en qué nación se ordenaría que mataras a tu propio hijo sin que tu hijo haya cometido ningún crimen? Pero ¿qué no es Dios el origen de la moralidad? Y gracias a eso tenemos un estándar objetivo por el cual medir nuestra forma de conducta y se pueden desarrollar ciertas leyes gracias a que Dios es bueno, es su naturaleza ser bueno. ¿Por qué Dios pide algo contrario? Bueno, porque Dios prueba, como acabamos de ver, Dios prueba y quiere ver qué tan lejos puede llegar nuestra fe. Søren Kierkegaard decía que Abraham era el máximo caballero de la fe justamente por eso, porque rechazó cualquier instinto incluso humano, cualquier normativa de la sociedad, con tal de obedecer a Dios. Y ese es el verdadero premio, el obedecer a Dios, porque Dios quiere probarnos. Y Dios justamente por eso dice, pida con fe, pida creyendo, aunque no lo veas, pida creyendo, de verdad, no dudando nada. Vuelvo a repetir, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es dispochos. Escucha chistoso, pero significa de doble ánimo. Es una persona que es inconstante. Es una persona que no tiene seguro lo que cree. Y eso también refiere a la idea de ser amigos de Dios y del mundo. Es una manera de ponerlo como una moneda que tiene dos caras. No es algo que es de una sola pieza. Y eso obviamente a Dios no le gusta, entonces es algo que lleva a la inconstancia, que es sin colocar nada debajo, sin fundamento, sin una base sólida, sin una base real. Y esa fe no lleva a ningún lado y es como la onda del mar, que no está aquí, está allá. No está en ningún lado, ¿por qué? Porque no tiene una base, no tiene un fundamento, no tiene fe. Luego dice, no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Entonces la conclusión es total. No pienses, o sea, ni siquiera te imagines que por tener doble ánimo, por ser amigo de Dios y del mundo, por dudar, vas a recibir algo de Dios. Porque Dios no puede ser burlado y Dios lo único que exige es obediencia. Continúa, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo repite, es inconstante, no lleva a ningún lado. El hermano que es humilde en su condición, gloríese en su exaltación. Versículo 9. Santiago trata sobre el problema de la soberbia y el problema de ese tiempo.
Esto va dirigido hacia los pobres judíos que estaban en la dispersión. Y algo que se refiere es que había muchos ricos, incluso creyentes, pero que abusaban de ellos. Incluso se ve adelante. Entonces es un llamado a los pobres a que se gloríen, pero que miren hacia el futuro y pongan ahí su esperanza. ¿Por qué? Porque el rico creyente de ese tiempo era muy materialista y veía esas cosas. Entonces Santiago le pide a los pobres de ese tiempo, a los cristianos pobres, que no miren en la materialidad, que se gloríen en su exaltación futura. Y es una enseñanza para nosotros, porque nosotros no tenemos que mantener viéndonos la materialidad que está enfrente, sino esa exaltación futura. Eso es lo que nos tenemos que agarrar. Entonces justamente continúa diciendo, pero el que es rico, que es, por decirlo así, el llamado ahora a los ricos, se marchitarán sus empresas. ¿Qué significa? Que les habla duramente porque están abusando de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no va a marchitar, Dios no profetiza que algo se va a echar a perder cuando está en el camino de Él. No tiene sentido eso. ¿Por qué un rico que sea creyente va a perder sus riquezas? Solo es el caso de Job, pero es un caso aparte, en un contexto diferente. No tiene sentido. ¿Por qué el rico va a perder sus riquezas? Bueno, porque cuando el rico pone en su corazón como prioridad las riquezas y usa esas bendiciones que Dios le da para abusar del pobre y más del pobre creyente, Dios le va a quitar esa bendición. Eso es lo que refiere en esta parte el texto. Y luego hay el versículo 12, es un versículo bastante interesante porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, primero hay que entender qué es prueba y qué es tentación. Aunque normalmente se usa la misma palabra que es peirasmo, quiero hacer una diferencia entre la prueba y la tentación por el contexto. La prueba, su origen es Dios. La tentación, su origen es Satanás. El objetivo es perfeccionarnos. Ese es el de la prueba. De la tentación es destruirnos. La procedencia de la prueba es de afuera, porque viene de parte de Dios. Pero la tentación viene de adentro. ¿De qué? De nuestra mente, de nuestras concupiscencias, de nuestra naturaleza caída. De ahí viene. ¿En qué forma se puede vencer la prueba y la tentación? La prueba se vence resistiendo, estando firmes. Pero la tentación es huyendo. Porque no puede ser que acá se contradiga con lo que dice Pablo, que dice huye de las pasiones juveniles, las tentaciones juveniles. Y acá dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. No tendría sentido. La prueba, Dios busca sacar lo mejor de nosotros, pero la tentación, Satanás, apela a lo peor de nosotros. Es la diferencia entre la prueba y la tentación. El que soporta, no debemos permanecer debajo de la tentación, debemos huir de ella. En cambio, debemos soportar la prueba. Como dicen los versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando seguís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el contexto. Prueba, versículo 2 y 3. Tentación, versículo 12. Cuando haya resistido la prueba, la palabra es dokimos, y significa cuando sea aprobado o cuando haya pasado bien el examen. Dios nos da un examen que es sencillo, por decirlo así, de aprobar. No nos da un examen que vamos a reprobar. Entonces, lo que significa acá la prueba es que uno resiste una prueba que está aprobada, pero solamente tenemos que tiene que hacer el examen. Uno ya está aprobado, pero tiene que hacer el examen. Eso es una prueba. Uno tiene que realmente hacer el examen, por decirlo así. La tentación no, la tentación es lo contrario. La tentación uno tiene que huir porque, un ejemplo es una persona que tiene un problema con la hipertensión y se encuentra mal el colesterol, lo que sea. Y hay un banquete y hay pura hamburguesa, puras papas fritas, toda esa clase de comida grasosa y demás. La persona sabe que es débil en el aspecto alimenticio y sabe que va a caer. Entonces esa persona tiene que tomar la decisión de huir. ¿Por qué? Porque uno no puede jugar con la tentación. Uno puede decir, a ver qué tanto resisto, como dice acá, incluso me entró la que soporto, ¿cuánto soporto? Por eso el contexto acá es prueba. Por eso el versículo 12 me gusta mucho cómo lo pone la versión de las Américas, porque ahí sí dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Acá ese es el cambio de palabra, no es tentación. Uno no puede soportar la tentación. Uno no puede jugar de qué tanto puedo resistir. ¿Qué tanto puedo resistir jugando con fuego, metiéndome en ciertas circunstancias?
porque ese no es el punto. ¿Cómo va a ser bienaventurado, cómo va a ser dichosamente feliz el hombre que juega con el mal? ¿O qué tan rápido puedo caer o qué tan rápido puedo resistir? Eso no tiene sentido. Por eso el contexto, repito, es prueba. Lo dice, recibirá la corona de la vida. Estepanos es una corona, no significa una corona como de gobernanza, es una corona de victoria, es una corona que se daba a los atletas en las Olimpiadas en Grecia. Era una corona que también aparece en Apocalipsis 2:10 y que no se quiere, digamos, que transmitir un concepto de que seré feliz si soporto la tentación, ¿no? Significa que es una manera de animar a permanecer firme por la promesa del futuro, por la promesa de lo que Dios hará en nosotros y lo que Dios nos va a recompensar en el futuro. No necesariamente significa en esta tierra. Y continúa el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí está la respuesta. La prueba viene de parte de Dios, la tentación viene de parte de Satanás. La prueba apela a lo mejor de nosotros, la tentación apela a lo peor de nosotros. La prueba viene de parte de Dios, la tentación viene de parte nuestra, desde adentro, de nuestra concupiscencia, de sus malos deseos, malos pensamientos y demás. Y justamente el versículo 14 continúa con eso, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es el deseo profundo hacia algo. La palabra en sí indica, es con un contexto, es un contexto que solamente refiere a los deseos carnales, a los deseos malos, los deseos que tenemos de una manera intrínseca dentro de nosotros, ese deseo a hacer el mal, un deseo natural a desviarnos. Y algo que me gusta es el versículo 15, 16 y 17, que es el proceso de la tentación. Dice, después de que ha concebido, que es suyabosa, que refiere a un contexto de concebir sexualmente, cuando hay una relación, se concibe, es lo que quiere decir acá. Entonces dice, cuando la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado. Siempre en esa relación entre en nuestro propio interior, en el caer, siempre cuando le damos chance, no huimos de la tentación, jugamos a eso, vamos a caer y ¿qué va a pasar? Bueno, va a dar a luz el pecado. Va a dar a luz el pecado. Y el pecado siempre trae consigo la muerte. Acá lo que se refiere a muerte no es una muerte literalmente física. En algunos casos sí puede aplicar que cuando uno peca, morir, ¿no? Pero por las circunstancias y contexto. Lo que se refiere acá a la muerte es una muerte espiritual, que significa separación. Separación de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor que nos quiere a todos nosotros en el cielo, que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, pero Dios es un Dios justo y no puede permitir nada malo en su presencia, en el cielo, y obviamente no nos impide llegar al trono cuando oramos. ¿Por qué? Porque tenemos una mancha, hemos pecado. Eso significa la muerte, separación. No podemos llegar al trono de Dios, no podemos pedirle nada, no podemos pedirle sabiduría si tenemos esas manchas. Por eso es importante la confesión. La confesión diaria de reconocimiento y de humillación frente a Dios, sabiendo de que estamos mal y nos hemos equivocado. Justamente después dice, amados hermanos míos, no erréis. Este versículo 16 es bastante contundente, porque significa no peque. Esfuércense por no pecar, no peque. Es justamente igual que en Santiago, cuando menciona no murmuréis, es exactamente la misma forma en que se pone en el griego. No, en el griego es me o ne. En este caso es una aseveración primaria del no rotundo y de la negación hacia la acción. Cuando Santiago llega a decir no murmuréis, en el griego es me kataraleo, que hace la importancia en el principio, el no. No dice, es incorrecto pecar, por lo tanto no peque. Es una manera afirmativa, definitiva de decir no, eliminando toda posibilidad del pecado. Y esa es la intención que debe tener
las personas. Porque luego dice, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno, eso encierra absolutamente todo lo bueno. No hay nada malo que va a venir de Dios. Acá lo podemos de nuevo poner un poco para atrás. No va a venir nada malo de Dios, no va a venir la tentación de parte de Dios. Va a venir lo bueno, va a venir lo mejor para nosotros. Aunque en el inicio no parezca para nosotros, porque en este caso, volviendo al contexto, era un contexto difícil, muy complicado, viendo cómo había persecución, había pobreza, miseria, ignorancia. Y aún así Dios quiere lo bueno, quiere la prueba de lo bueno. Y viene del Padre de la luz. Ahorita viene un concepto astronómico, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo compara a Dios como el Padre de los astros celestes, en los cuales hay mudanza y sombra de variación. Los astros, ustedes saben, las estrellas, tienen un proceso de vida, en los cuales son más grandes, más chicas, una blanca, una marrón, una amarilla, cambian, tienen un proceso y también tienen manchas y hay eclipses, o sea, tienen un cambio. Pero Dios es el Padre de los astros y no tiene ningún cambio, no tiene sombra de variación. Y es lo que quiere decir acá Santiago. Esta primera parte de Santiago, del capítulo 1, es la actitud del creyente frente a la prueba. La segunda es la actitud del creyente frente a la tentación. Y el último versículo es la forma del creyente frente a Dios y su palabra. ¿Qué es eso? Saber que todo lo bueno viene de Dios, saber que la multicolor gracia de Dios, por no importando qué tantos, de qué formas llegan los problemas, la gracia de Dios abarca todos esos problemas, de las mismas direcciones, incluso de mayores direcciones, porque Dios no nos da ninguna prueba que sea sobrehumana. Dios no nos permite vivir algo que no vamos a soportar. Y siempre uno tiene que remitirse a la verdad de que la dádiva, de que todo don perfecto, que todo lo mejor que Dios nos ha dado, que Dios quiere, viene de Él, no viene de nosotros. Porque justamente podemos regresar a los mediados versículos del 10 y el 11 sobre los ricos y la soberbia. La riqueza, la sabiduría, viene de parte de Dios. Y quiero terminar con una pequeña ilustración sobre justamente las palabras en griego, sobre la palabra de Dios y demás. Porque hay algunas veces en que no estamos acostumbrados o nos acostumbramos a escuchar palabras en griego, dependiendo del caso, ¿no? Pero voy a darles dos ejemplos que van de la mano. El primero es una novia que le escribe a su amado una carta de amor en un idioma diferente porque son extranjeros. Entonces, el novio al ver la carta no la puede leer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traducirla del idioma original a su idioma. Entonces, ¿qué hace? Saca diccionarios, saca una gramática y empieza a analizarla y demás. Entonces la empieza a traducir palabra por palabra, frase por frase, línea por línea. Y entonces, ¡pum!, ya la tiene. Pero ese proceso que está haciendo de traducir no está leyendo una carta de amor, está traduciendo. Entonces, al final, cuando la traduce toda, se puede reclinar en su escritorio, la puede, ahora sí, leer como una carta de amor. Y eso es en parte lo que tiene que hacer un cristiano. Un cristiano, como ustedes saben, tiene la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, griego y un poco de arameo. Entonces uno tiene, en ese proceso puede traducir palabra por palabra para que va después ver la carta de amor que Dios tiene para nosotros, que es el Evangelio. Entonces, eso va de la mano con la segunda ilustración. Un joven va a ser castigado por su padre y entonces el padre busca la vara de la corrección y el niño se llena con servilleta los pantalones. Entonces el padre, en el momento de corregirlo, el niño no le duele. Y ese es a veces el problema que tenemos los cristianos. Nos llenamos de tanta gramática, de tantos léxicos, de tanta terminología del idioma griego, del hebreo, nos metemos tantas concordancias, tantos estudios y análisis bíblicos, que la palabra de Dios ya no nos llega como palabra de Dios, sino nos llega como un texto académico más. Un texto literal interesante y nada más. Entonces, ese es el problema. No es tan mal usar las gramáticas, los textos, las formas metodológicas, exegéticas para estudiar la palabra, pero uno tiene que leerla una vez, analizando y estudiando como un trabajo académico. Y la segunda es un trabajo de que la palabra llegue como palabra de Dios. Un trabajo del Espíritu Santo
que revele lo que de verdad quiere decir Dios. Entonces siento que es algo importante también hacer hincapié de que no solo es leerla como un texto académico, un texto que te ilustre, que es importante ver a lo mejor lo que de verdad quería decir en el idioma original, sino también leerla como la palabra de Dios, que es lo que es al final. Y creo que es lo más importante, remitirse a eso. Estas ilustraciones no son mías, estas ilustraciones en un libro que se llama La Repetición, de Soren Kierkegaard. Pero creo que es importante eso, recordar que Dios nos da lo mejor, no viene nada malo de Dios, que Dios está con nosotros en la prueba porque quiere sacar siempre lo mejor de nosotros. Y es sencillo estar en la posición de cristiano, pero no en la responsabilidad de cristiano. Pero Dios quiere apelar siempre a nuestra responsabilidad delante de Él. Oramos para terminar. Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias por este día, gracias porque nos enseñas de tu palabra y te ruego, Señor, que si es tu voluntad, tú nos sigas guiando, nos enseñes a aprender más, que tu palabra siempre llegue a nosotros de la mejor manera, que podamos entender lo que tú de verdad quieres de nosotros para que podamos obedecerte y seguirte. Te pido, Señor, que nos guíes, nos ayudes a ser conscientes, a ser sabios, danos sabiduría para siempre reflejarte a ti y no reflejarnos a nosotros mismos. Todo te lo pido en tu nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.